Continuamos con el ciclo de conferencias sobre la actualidad del pensamiento de Hegel, coorganizado por Filored, la Red Germano-Latinoamericana de Investigación y Doctorado en Filosofía, y el Centro de Estudios Filosóficos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Hoy tenemos el honor y el gusto de contar con la presencia del profesor Mariano de la Maza, uno de los mejores especialistas latinoamericanos en la filosofía de Hegel. Mariano de la Maza se doctoró en filosofía con mención en teoría de la historia y teología fundamental en la Ruhr-Universität de Bochum, en Alemania, bajo la dirección de Otto Pögeler. Además, realizó estudios de licenciatura en Ciencias del Desarrollo en el Instituto Latinoamericano de Doctrina y Estudios Sociales y un postdoctorado en filosofía en la Universidad de Bochum. Es profesor titular del Instituto de Filosofía de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Sus áreas de docencia e investigación son la filosofía moderna y contemporánea, especialmente el idealismo alemán y la hermenéutica, y la filosofía social. Entre sus publicaciones, que son muchas, destacan Knoten und Bund, sobre la relación entre lógica, historia y religión en la fenomenología del espíritu de Hegel, de 1998, Lógica, Metafísica, Fenomenología, la fenomenología del espíritu como introducción a la filosofía especulativa, del 2004, y Realidad humana e ideal de humanidad, perspectivas antropológico-éticas, coeditado con Andrés Covarrubias, del 2013. Es autor igualmente de muchos artículos sobre idealismo alemán y de otras investigaciones en revistas especializadas. El tema de su conferencia de hoy es Actualidad de la concepción hegeliana de especulación. Invitamos al público a preparar preguntas que nos pueden enviar por Facebook para tener un intercambio con el profesor de la Maza al terminar su conferencia. Dejo con ustedes a Mariano de la Maza. Adelante. Muchas gracias, profesor Giusti, por la presentación y por la invitación a participar en esta actividad, cosa que hago con mucho gusto, como todas las actividades que organiza usted en relación al pensamiento de Hegel. El tema que se me ha pedido exponer es la actualidad de la concepción hegeliana de la especulación. Plantear la cuestión de la actualidad de la concepción hegeliana de la especulación hay que hacerlo con un cierto signo de interrogación, sin darla por hecho, sin dar por hecho de que esa concepción tiene actualidad, puesto que Hegel asocia la especulación a una idea de filosofía como saber absoluto que el pensamiento contemporáneo pone seriamente en entredicho. Desde el punto de vista etimológico, el término especulación se relaciona con la raíz latina specio, que significa mirar, de la que derivó el término speculum, el medio de la observación o el espejo. Pero también proviene del latín speculari, que significa originalmente mirar desde arriba, observar y posteriormente espiar. Ambos significados etimológicos se pueden encontrar en diferentes momentos del desarrollo del sistema de la filosofía de Hegel, con distintas acentuaciones, pero no dan cuenta suficiente de la riqueza de sentido de su concepción de la especulación. Por lo tanto, propongo entreverarlos con lo que a mi juicio son los 5 rasgos principales que distinguen dicha concepción. La especulación en Hegel es transfinita, indagativa, predicativa, progresiva y unitiva. Después de explicar brevemente cada uno de estos rasgos, podremos comprobar si todos o algunos de ellos se encuentran también en 2 corrientes de la filosofía contemporánea que de una forma u otra introducen el término especulación: el llamado realismo especulativo y la concepción especulativa del lenguaje en la filosofía hermenéutica de Hans-Georg Gadamer. Parto por la transfinitud. Hegel comenzó a utilizar el concepto de especulación cuando inició su carrera como profesor universitario en Jena, el año 1800. Antes de eso, concebía la filosofía como un proceso reflexivo, que al modo del pensamiento de Kant y de Jacobi, caracterizaba como un saber esencialmente finito, cuyos conceptos limitados eran inadecuados para dar cuenta de la plenitud de lo absoluto.
En su crítica a la razón pura, Kant hacía una distinción entre el entendimiento y la razón. El entendimiento era para el filósofo de Königsberg la fuente de las categorías o formas puras del pensar que solo tienen validez cognoscitiva en la medida que sean asociadas, según reglas a priori, a contenidos materiales provenientes de la experiencia sensible. La razón, a su vez, es la fuente de ideas o conceptos elevados enteramente por encima de cualquier contenido empírico que, en tanto que principios incondicionados, cumplen una función regulativa, orientadora del conocimiento hacia el ideal de un saber unitario y totalizante. Pero Kant afirmaba que, en la medida que la metafísica confunde estas ideas regulativas con objetos constitutivos del conocimiento, la razón teórica da origen a sofismas, contradicciones e ilusiones, como por ejemplo la creencia de que es posible un conocimiento puramente racional del alma humana, o que es posible demostrar tanto la existencia como la imposibilidad de un ser necesario en el mundo. A este saber ilusorio de la razón lo designa Kant con el concepto de dialéctica. Ahora bien, también Hegel distingue las formas del pensar que corresponden al entendimiento y a la razón. El entendimiento opera con conceptos fijos y excluyentes entre sí, que como tales son finitos y por ende incapaces de dar cuenta de un saber unitario y totalizante como el exigido por la razón. Por otra parte, Hegel considera que la razón no puede exigir un conocimiento que no sea realizable. Por lo tanto, es necesario que las formas finitas del entendimiento sean negadas y llevadas más allá de sí mismas hacia el saber unitario o la ciencia de lo absoluto. Esta tarea es realizada por la propia razón, en primer lugar mediante su lado negativo, o sea, por lo que Hegel llama la reflexión, que en los primeros años de Jena tiene su lugar sistemático en la lógica, y por su lado positivo, el lado positivo de la razón, que es la especulación, donde se supera la finitud de los saberes integrándolos en una totalidad unitaria que corresponde a la metafísica. Hacia 1801-2, Hegel designa con el concepto de dialéctica el momento final o conclusivo de las formas finitas del pensar reflexivo, en el que se hace patente su contradicción y por lo tanto la necesidad de su superación hacia el pensar especulativo o metafísico. Más adelante, en 1804, el concepto de dialéctica no se aplica solamente a la parte conclusiva de la lógica, sino a toda ella por entero. Pero desde 1805, lógica y metafísica se fusionan en una sola disciplina, que Hegel llama en ese entonces lógica o filosofía especulativa, y la dialéctica pasa a ser parte integral de su movimiento. Respecto de esta nueva filosofía especulativa, afirma Hegel explícitamente en el prólogo de la Fenomenología del Espíritu, e implícitamente en otras partes de este libro, que constituye el fundamento científico del camino que recorre la conciencia natural hasta el saber absoluto, el cual, saber absoluto, no se encuentra solamente al final del recorrido de la conciencia, sino que opera a espaldas de ésta, marcando los hitos de su recorrido. Hay una cita aquí de Hegel tomada del prólogo, dice: su movimiento, que se organiza en este elemento como un todo, se refiere al movimiento de la fenomenología, es la lógica o filosofía especulativa. En este sentido, la historia de la formación de la conciencia es un saber que ya posee un carácter especulativo, puesto que se mueve por los carriles de una ciencia del absoluto, que puede ser reconocida por aquellos lectores de la fenomenología que Hegel designa como nosotros, es decir, quienes ya han superado la duda y la desesperación que caracterizan la experiencia de la conciencia finita que pugna por acceder a la verdad plena. Una vez recorrido ese camino, el pensar del que se ocupa la lógica ya no pertenece solo al sujeto finito, sino que constituye a la vez la estructura de la realidad en general. En la lógica sostiene Hegel lo siguiente, comillas: esta contiene el pensamiento en la medida en que él es la cosa en sí misma, o la cosa en sí misma en la medida en que es el pensamiento puro. La conciencia ya no aparece como un saber limitado respecto del absoluto, puesto que, según consigna Hegel en una observación al parágrafo 60 de su Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas, comillas, algo se sabe como límite o falta solamente cuando uno al mismo tiempo está más allá de ello. Ahí termina la cita. Entonces, de esta manera termino la primera presentación del carácter transfinito de la especulación. Paso ahora a la segunda caracterización de la especulación como un saber indagativo. En la introducción de la fenomenología del espíritu, Hegel declara que el conocimiento no es una realidad intercalada entre la conciencia y el objeto, como podría serlo un instrumento que acercara la verdad a la conciencia, o un medio que al modo del espejo reflejara la luz de la verdad para la conciencia,
sino que el conocimiento es la verdad misma, en tanto que captada por la conciencia. Con ello no niega que existan interferencias o factores que impiden captar plenamente la verdad. Lo que afirma es que esas interferencias no son constitutivas del conocimiento, y por lo tanto pueden ser anuladas sin que ello afecte el acceso a la verdad. En ese sentido se puede decir que el concepto de especulación de la fenomenología no se refiere a la raíz latina del término como espejo, speculum, puesto que Hegel descarta expresamente un intermediario entre la verdad y la conciencia. Pero en cambio cabe referirlo al término latino speculari, que significa observar o examinar atentamente algo con una mirada indagatoria que se eleva por encima de la experiencia inmediata. Para reforzar esta interpretación hay que tomar en cuenta que la palabra griega equivalente a examinar algo atentamente o espiar es skeptomai, de la que deriva el concepto del escepticismo. Pues bien, justamente para Hegel, el escepticismo representa un aspecto estructural e insoslayable del pensamiento especulativo, que consiste en detectar las inconsistencias y contradicciones del entendimiento encerrado en determinaciones finitas y estáticas contrapuestas entre sí, como los conceptos de sujeto y objeto, naturaleza y espíritu, finitud e infinitud, entre otros. A este sentido especulativo del escepticismo le contrapone Hegel un mal escepticismo moderno de corte empirista, que por un lado declara que el conocimiento del absoluto es imposible, pero al mismo tiempo confía en la validez de la experiencia sensible, sin justificación suficiente. En la fenomenología del espíritu, Hegel se refiere a su propia concepción especulativa del escepticismo como un escepticismo que se consuma a sí mismo, o escepticismo consumado, como también se lo traduce, el cual consiste en una negación del saber que pretende erigirse como verdadero sin haberse acreditado efectivamente como tal. Pero esa negación no destruye la verdad, sino que más bien despeja el camino de las formas ilusorias o aparentes del saber que impiden alcanzar un saber verdadero. En otras palabras, no se trata de una negación absoluta, sino de una negación determinada, que deja un amplio campo de posibilidades abiertas para una inversión de la conciencia y una reconfiguración del saber imperfecto. Hegel utiliza los conceptos de saber y verdad como los dos polos que la conciencia encuentra dentro de sí misma para someterse a examen. La verdad es aquello con lo que la conciencia se relaciona como algo distinto de sí, lo en sí, que en tanto ella lo hace suyo e interpreta de una determinada manera, es para ella o el saber. Aquí cabe quizás recuperar la imagen del speculum o espejo, pero no en el sentido de algo intermedio entre la verdad y la conciencia que permite a ésta acceder a aquella, sino más bien referida a la conciencia misma, como el lugar en donde se encuentra duplicado lo único verdadero tal como es en sí y tal como se presenta en el saber de la conciencia. El examen consiste en comprobar si verdad y saber se identifican, como corresponde a un saber verdadero, o si existe una diferencia entre ambos lados, en cuyo caso se hace necesario reconfigurar el saber para ponerlo en consonancia con la verdad, que en este proceso se ve igualmente afectada, pues resulta no ser la verdad plena por la que se la tomaba inicialmente. La verdad que se alcanza por este medio de las sucesivas correcciones de la conciencia es una verdad superior que aparece como resultado positivo del proceso de negación de todos los saberes parciales y finitos que no daban el ancho del saber absoluto. Paso ahora al tercer rasgo característico de la especulación, que es su carácter predicativo. En el prólogo de la fenomenología del espíritu, Hegel dedica unas páginas muy importantes a lo que denomina proposición especulativa. De lo que se trata allí no es de defender una cierta forma de saber proposicional en desmedro de otras, sino más bien de criticar la forma proposicional como tal, por ser una expresión inadecuada de la verdad. El problema fundamental que Hegel advierte en el lenguaje proposicional es que en él el sujeto de la proposición funciona como un sustrato inmóvil y fijo, al que se le añaden superficialmente predicados que no introducen en él ningún cambio o alteración sustancial. Por el contrario, desde el punto de vista de la especulación, el sujeto no es para Hegel una realidad ya constituida de antemano, sino que se realiza como sujeto en el proceso mismo de determinarse por medio de sus predicados. La verdad del sujeto son sus predicados, y mientras el contenido de estos no sea desplegado, el sujeto no aparece como tal, puesto que carece de determinación. En la medida que los predicados vayan exponiendo su contenido mediante un movimiento que el propio concepto lleva a cabo en sí mismo, puede hablarse propiamente de un verdadero sujeto, caracterizado por la autoconciencia y la autodeterminación. Cito aquí a Hegel en el prólogo, comillas, en este movimiento desaparece aquel mismo sujeto en reposo, pasa a formar parte de las diferencias y del contenido y constituye más bien la determinidad, es decir, el contenido diferenciado como el movimiento del mismo en vez de permanecer frente a él.
Cierra la cita. Antes de este desarrollo no se puede decir del sujeto, sino que está en proceso de autodeterminarse como sujeto. En este sentido sostiene Hegel que el sujeto fluye hacia el predicado, con lo que transforma también a este, confiriéndole un carácter sustancial que lo hace idéntico al sujeto. Pero no al primer sujeto que era la mera sustancia inmóvil, sino al auténtico sujeto especulativo, definido por Hegel como un proceso que se engendra a sí mismo, que se desarrolla y retorna a sí. Lo señalado puede ayudar a entender por qué Hegel sostiene posteriormente en la ciencia de la lógica y en la enciclopedia de las ciencias filosóficas que la lógica se limita a exponer sistemáticamente el desarrollo de los conceptos que expresan los predicados esenciales de Dios, sin nombrar a este como sujeto, sino hasta llegar al final de su sistema, en el espíritu absoluto. De este modo evita crear la falsa impresión de que se trata de un sujeto de inherencia que sirve de fundamento estable y fijo a todo lo que se le pueda atribuir. Esta característica predicativa de la especulación podría ser también un indicio que permita comprender el hecho llamativo de que Hegel use habitualmente la forma adjetivada. Concepto especulativo, método especulativo, filosofía especulativa, proposición especulativa, lógica especulativa, entre muchos otros, frente a la más escasa forma sustantivada, la especulación o lo especulativo. También es frecuente en Hegel el uso valorativo como forma de ponderar la profundidad de un pensamiento. Así, por ejemplo, cuando se refiere al tratamiento aristotélico del espacio, el tiempo y el movimiento frente a las paradojas eleáticas, o cuando al comienzo de la lógica del concepto reconoce que el concepto kantiano de la síntesis aperceptiva es, dice, comillas, uno de los más profundos principios para la razón especulativa. También cuando se refiere al carácter especulativo del idioma alemán, capaz de aunar la negación y la conservación en un solo concepto, como es el concepto de la Aufhebung. Paso ahora a un nuevo rasgo característico de la concepción hegeliana de la especulación. Es un saber progresivo. En la introducción a su ciencia de la lógica, escribe Hegel lo siguiente, comillas: lo único preciso para ganar el curso progresivo de la ciencia es el conocimiento de la proposición lógica de que lo negativo es precisamente en la misma medida positivo. O sea, que lo que se contradice no se disuelve en cero, en la nada abstracta, sino esencialmente en la sola negación de su contenido particular. O que tal negación no es toda ella negación, sino la negación de la cosa determinada, que se disuelve con lo que es negación determinada. Hegel remite aquí a la concepción espinosista que recibe a través de las cartas sobre la doctrina de Spinoza de Jacobi, y que en latín dice omnis determinatio est negatio. Toda determinación es negación. Algo es lo que es en tanto que no es lo otro que sí. Y por lo tanto la negación y la referencia al otro están presentes en todo concepto determinado. A es no B, no C, y así al infinito. Pero Hegel distingue el infinito bueno del infinito malo. El infinito malo no tiene fin, es indefinido. Por eso mismo no permite determinar cabalmente un concepto u objeto. Una determinación plena solo puede ser realizada por referencia a un infinito en acto, es decir, a una totalidad cuyas diferencias no le son externas, sino internas. Lo determinado no lo es solo en relación a un otro igualmente determinado, sino potencialmente al menos respecto de la totalidad de lo otro. Esta conexión intrínseca entre todos los conceptos, que en cierto modo ya había sido anticipada en la crítica de la razón pura de Kant, al establecer que la determinación plena de un objeto exigiría su comparación con el conjunto de todos los predicados posibles, es finalmente lo que explica por qué la negación de un determinado saber no verdadero conduce a un resultado positivo, es decir, a una verdad más pura y más elevada. Aunque Hegel asocia generalmente el concepto de reflexión, como ya hemos visto, a la filosofía moderna del entendimiento, que disocia el pensamiento y el ser, que en la filosofía antigua y medieval estaban íntimamente conectados entre sí, también incluye este concepto de reflexión en su lógica de la esencia, donde sale a luz la verdad del ser, mediada por las categorías de identidad, diferencia, contradicción y fundamento, que Hegel llama las determinaciones de la reflexión. En virtud de estas categorías, los conceptos de la primera parte de la lógica, es decir, de la lógica del ser, conceptos como el ser, la nada, el devenir, el ser determinado, la cualidad, infinito, entre otros, ya no son vistos como lo que parecían ser en su primera presentación.
La esencia es justamente la verdad que no salta inmediatamente a la vista, sino que solo se alcanza cuando se penetra inteligentemente en el sentido profundo de los conceptos. En este lugar de la filosofía especulativa de Hegel puede ser apropiado vincular el concepto de la especulación con la imagen del espejo sugerida por la etimología latina speculum, puesto que los conceptos de la lógica de la esencia aparecen duplicados y reflejados entre sí, como por ejemplo esencia y existencia, sustancia y accidentes, causa y efecto, etc. Las determinaciones de la reflexión, identidad, diferencia, contradicción y fundamento, hacen las veces de un prisma en el que los conceptos expuestos hasta entonces de un modo lineal o plano comienzan a reflejar una estructura diferenciada y relacional que antes había pasado inadvertida. El papel decisivo a este respecto lo cumple sobre todo el concepto de contradicción, que realiza la mediación entre las determinaciones positivas y negativas, que desde el punto de vista del entendimiento son excluyentes, pero que desde el punto de vista de la especulación son momentos complementarios de un concepto superior que permite progresar al conocimiento. Finalmente, en la tercera parte de la lógica, la doctrina del concepto, el proceso ya no es lineal ni reflejo como las primeras dos partes, sino que consiste en un desarrollo diferenciador y reunificador de lo particular en lo universal. En la doctrina del concepto, la especulación alcanza su mayor consumación y desarrollo, y constituye para Hegel lo especulativo en el sentido más propio. El concepto no es para Hegel una universalidad abstracta, como se lo suele entender, sino la universalidad que se da a un contenido concreto, determinándose y particularizándose. La pluralidad de los contenidos no le es externa, por el contrario, lo particular está puesto en él y retorna a él en la forma de la individualidad. Este proceso de separación y de unión que ocurre en el juicio y en el silogismo, respectivamente, así, por ejemplo, en el caso del juicio, Hegel dice que la palabra Urteil, la palabra alemana Urteil, que significa la partición primordial del concepto, que separa de sí mismo lo particular, se supera, se reúnen esos elementos partidos en el silogismo. En el juicio el concepto se pone a sí mismo como lo otro de sí mismo, como una referencia externa de sus momentos, mientras que el silogismo reúne los extremos separados mediante un término medio que establece la mediación entre ellos. De esta manera, el concepto, a través del silogismo, realiza lo universal en lo individual a través de su particularización. Como tal, el silogismo es para Hegel la estructura esencial de todo pensamiento y de toda realidad, en tanto que tanto el pensamiento como la realidad son racionales. La forma final y más perfecta del concepto la constituye para Hegel la idea absoluta. En ella se supera toda forma de inadecuación del concepto. El concepto se conoce tal como es en sí mismo, conoce su propio movimiento, y en ese sentido puede exponer su método. El método no es un procedimiento que pueda separarse de la exposición del contenido de la lógica, porque ello supondría la separación del pensar y de su objeto. El método es para Hegel simplemente la conciencia del movimiento del contenido del concepto, que no es otro que el concepto mismo, por lo que se trata de una autoconciencia del movimiento inmanente del concepto. Hegel asocia en la lógica el concepto de personalidad a esta peculiar forma de autoconciencia. Me refiero por último a la quinta característica con la que describo la concepción hegeliana de la especulación, que es un saber unitivo. Hegel considera que un aspecto esencial de la especulación se refiere a la necesidad de pensar conjuntamente determinaciones contradictorias, cuyo origen hace remontar hasta Zenón de Elea. Sin embargo, en Zenón, el sentido de poner juntas determinaciones contradictorias es puramente negativo, es decir, apunta a concluir la nulidad de ambas proposiciones. Por lo tanto, le falta a la dialéctica eleática de Zenón la superación de las proposiciones contradictorias en una unidad positiva. Hegel encuentra en Platón, particularmente en sus diálogos Parménides, Sofista y Filebo, la concepción especulativa de que las ideas están concatenadas de tal manera entre sí que no se puede aislar una de ellas sin que de ello resulte una pérdida de la verdad. La cuestión de la unidad de los contrarios se conecta nuevamente con la insuficiencia de la expresión proposicional de la verdad que Hegel mencionara en el prólogo de la fenomenología a propósito de la proposición especulativa y que retoma a lo largo de toda su obra.
Este problema consiste en que la proposición hace aparecer la verdad siempre de un modo unilateralmente positivo o negativo, afirmando o negando un predicado del sujeto mediante la cópula. Pero desde la mirada especulativa, la afirmación y la negación son aspectos parciales de la verdad total que aparecen destacados en distintos momentos de la exposición. Así, por ejemplo, del absoluto o de Dios hay que decir que es el ser, pero también hay que decir que es no ser o nada, pues el ser y el no ser son lo mismo en tanto que conceptos puros e indeterminados. Y si entramos en el terreno de las determinaciones, tendremos que decir que el absoluto o Dios es infinito, pero también que es finito, pues la finitud no puede encontrarse fuera del absoluto sin destruir su carácter de infinito. Por lo tanto, la forma proposicional introduce una diferencia que es verdadera en la medida en que es superada. Pero esta superación no se expresa a su vez en una proposición, sino en un encadenamiento de razones cuyo sentido total solo aparece en el resultado de todo el proceso del pensamiento. Es por ello que para Hegel el principio de identidad solo tiene validez en el terreno del pensamiento formal, propio del entendimiento abstracto, pero no así en el pensamiento especulativo. Uno de los textos más claros sobre el sentido de la especulación como un saber unitario se encuentra entre los parágrafos 79 y 82 de la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas, en los que Hegel caracteriza los tres momentos inseparables de todos los conceptos lógicos y de lo verdadero en general. En el parágrafo 79 dice lo siguiente, dice, lo lógico, según la forma, tiene tres lados, el abstracto o propio del entendimiento, el dialéctico o racional negativo y el especulativo o racional positivo. El parágrafo 80, el pensamiento en cuanto entendimiento se queda parado, detenido en la determinidad fija y en la distintividad de ella frente a otra. Un tal abstracto así delimitado vale para el entendimiento como siendo de suyo y como subsistente. El parágrafo 81. El momento dialéctico es la superación de esas determinaciones fijas y el paso a sus opuestas. Y el parágrafo 82. Lo especulativo o racional positivo aprehende, capta la unidad de las determinaciones en su oposición, lo afirmativo que se contiene en su disolución y el pasar. El carácter unitivo y no excluyente de la especulación se muestra también desde otro punto de vista. A diferencia de la tradición filosófica que Hegel relaciona, a diferencia de la tradición filosófica que tiende a relacionar la especulación con la filosofía teórica y la contrapone a la filosofía práctica, Hegel no hace esa separación entre filosofía teórica y filosofía práctica como que si una fuera especulativa y la otra no. En el espíritu objetivo, o en la filosofía del derecho, que es la parte de su sistema que se ocupa de los temas prácticos, el derecho, la moralidad, la eticidad, estos aspectos no están desgajados de su filosofía especulativa, sino que constituyen un desarrollo más específico o más concreto de esta. Así, por ejemplo, en el parágrafo 7 de la introducción a la filosofía del derecho, Hegel define a la voluntad libre como universalidad concreta que une la libertad negativa, que consiste en la pura indeterminación o reflexión del yo en sí mismo, lo une con la libertad positiva, entendida como la posibilidad de diferenciación y determinación. Y en una observación insertada en este mismo parágrafo, Hegel califica a este tercer concepto unitario de la voluntad libre como especulativo, añadiendo que este concepto es inconcebible desde el punto de vista del entendimiento, que solo acepta y comprende fácilmente cada uno de los dos momentos anteriores en su mutua oposición. Por ello, añade que la demostración y el análisis más detallado de este último punto, estoy citando ahora a Hegel, la demostración y el análisis más detallado de este punto íntimo de la especulación, de la infinitud como negatividad, que se relaciona consigo mismo, de esta fuente de toda actividad, vida y conciencia, pertenece a la lógica en su carácter de filosofía puramente especulativa. Es decir, remite la filosofía práctica nuevamente a la filosofía especulativa en su fundamento lógico que está en la base. Bien, una vez señalados someramente estos 5 aspectos o rasgos característicos que me parece reconocer en el concepto hegeliano de especulación, me paso a ocupar ahora de la actualidad. Como decía al comenzar esta exposición, la actualidad de la exposición hegeliana de la especulación no es algo que se pueda afirmar sin más por el solo hecho de que el término especulación esté incluido en la denominación de una corriente de la filosofía contemporánea o en una parte de esta.
Así se desprende de una presentación muy somera del movimiento que se ha denominado realismo especulativo. Es un movimiento relativamente reciente, de los últimos 20 años. Un poco más. Se trata de un movimiento que se conformó el año 2007, a raíz de un coloquio en el Goldsmiths College en Londres, y en este evento participaron filósofos como Quentin Millazot, Ian Hamilton Grant, Ray Brassier, Graham Harman. Todos ellos comparten una cierta manera de pensar, aunque también tienen muchas diferencias entre sí. Pero el concepto mismo de realismo especulativo se le atribuye a Brassier, aunque Millazot también había utilizado el concepto de materialismo especulativo para describir su posición. Más tarde se integraron a este movimiento otros filósofos que no voy a nombrar, ¿no es cierto?, pero que de alguna manera a partir de discusiones intensas en redes de comunicación social continuaron esta corriente. Los pensadores de este movimiento tienen muchos desacuerdos entre sí en cuestiones filosóficas básicas, pero comparten un rasgo que se encuentra también en la concepción hegeliana, a saber, la resistencia a admitir las ideas de la filosofía de la finitud humana, o de las filosofías de la finitud humana inspiradas por Immanuel Kant. En términos generales, los realistas especulativos son realistas en tanto que defienden una realidad extramental más allá de una experiencia humana correlativa con el mundo. Y son especulativos en la medida en que no pretenden restaurar un realismo ingenuo o dogmático, sino lo que denominan un gran afuera o una realidad absoluta que puede conocerse a través de un medio especial, que según Millazot serían las matemáticas, según Harman las artes, según Brassier las ciencias, etc. No se puede sostener que esta concepción de lo especulativo coincida con la de Hegel, más allá del hecho de que ambas apuntan a una realidad absoluta o transfinita, como la he denominado. Ya vimos que en Hegel no hay propiamente un medio que permita acceder al absoluto, sino que la conciencia humana está instalada desde un comienzo en el absoluto, solo que debe ser depurada de las apariencias que enturbien su saber e impiden su plena identificación con la verdad. Por otra parte, los mismos representantes del llamado realismo especulativo se declaran explícitamente contrarios a toda forma de idealismo, dentro del cual incluyen, por supuesto, a Hegel. A pesar de sus diferencias, están unidos, todos ellos, por el rechazo a cualquier pretensión de conceder al ser humano un acceso privilegiado a la verdad y por el intento también de refutar lo que denominan el correlacionismo, que Millazot define en su libro titulado Después de la finitud, como la idea según la cual solo es posible conocer la correlación entre pensamiento y ser y nunca cualquiera de los términos de forma independiente. Es claro que una consideración de los objetos o del ser como una realidad independiente del sujeto es una diferencia de fondo con la filosofía de Hegel, de manera que no se puede concluir que en esta corriente se produzca realmente una actualización de su concepto de especulación. En segundo lugar, me voy a referir a una forma distinta de usar el concepto de especulación, que a diferencia de la anterior, sí reconoce su deuda con la filosofía de Hegel, aunque en un sentido muy específico, que no incluye todos los elementos con los que caracterizamos dicho concepto. Se trata de la concepción del lenguaje en la filosofía hermenéutica que Hans-Georg Gadamer expone en la tercera parte de su obra principal, Verdad y Método. A pesar de las indudables diferencias con el pensamiento hegeliano, se pueden apreciar también importantes puntos de contacto con este, que abren la posibilidad de esbozar una nueva forma de filosofía especulativa, a la que me gusta designar con el título de hermenéutica especulativa. La tesis central de la hermenéutica gadameriana sostiene, comillas, el ser que puede ser comprendido es lenguaje, cierre comillas. Esto quiere decir para Gadamer que todo puede ser comprendido en la medida en que encontremos las palabras que enuncian su sentido. Pero dado que las palabras no pueden dar cuenta adecuada de todo lo que se comprende cuando algo se comprende, y de todo lo que se dice cuando algo se dice, ellas siempre se quedan cortas y llaman a seguir buscando más palabras que permitan desarrollar la comprensión, es decir, interpretar, que significa justamente hermeneuein en griego, ¿cierto? Interpretar. En el marco de esta concepción, Gadamer se refiere a lo que llama el carácter especulativo del lenguaje. Esto significa para él, en primer lugar, que en el lenguaje la unidad de lo comprendido se duplica como en un espejo entre lo que es en sí mismo y lo que es para el que lo comprende. O siguiendo la terminología acuñada por el mismo Hegel, es la aparición para mí de un en sí, una misma cosa y a la vez distinta.
como en Hegel no se trata de un medio intercalado entre la conciencia y el objeto. El lenguaje no es un medio intercalado entre la conciencia y el objeto, sino más bien se trata de un centro o de un lugar de encuentro entre ambos términos, a los que se considera inseparables. En segundo lugar, el carácter especulativo del lenguaje se refiere en Gadamer al hecho de que los recursos finitos de las palabras remiten a una infinitud de sentido susceptible de ser develado por ellas. Cito a Gadamer: la estructura especulativa del lenguaje consiste no en ser copia de algo que está dado con fijeza, sino en un acceder al lenguaje en el que se anuncia un todo de sentido. Ahí termina la cita. El hombre no está atado, según Gadamer, a la representación del mundo propia de su lengua. La puede ampliar y la puede enriquecer con mundos lingüísticos extraños, sin que eso implique dejar de pertenecer a su propio mundo. En este sentido, el lenguaje es para Gadamer el centro desde el cual se desarrolla la experiencia hermenéutica y en general toda la experiencia del mundo como experiencia de la finitud humana, pero una finitud abierta al infinito. Cito nuevamente a Gadamer: todo hablar humano es finito en el sentido de que en él yace la infinitud de un sentido por desplegar e interpretar. Gadamer retoma la revitalización heideggeriana del concepto griego de la verdad como aletheia, como desocultamiento o develamiento del ser, que ahora adopta la forma de un acontecimiento en el que el sentido del ser accede al lenguaje. La verdad, dice Gadamer, acontece a través de la palabra que nos alcanza en la medida que le prestamos oídos. Este acontecer del sentido en el lenguaje es dialéctico, dice Gadamer, en tanto que expresión de lo especulativo. Se trata de un movimiento de la cosa misma al que la conciencia se pliega. Cito a Gadamer: por supuesto que la cosa no anda su camino ni sigue su curso sin que nosotros pensemos, pero pensar quiere decir precisamente desarrollar una cosa en su propia consecuencia. Y para esto hace falta mantener a distancia las ideas e imágenes que acostumbran a ponerse en medio y atenerse estrictamente a la consecuencia del pensamiento. Esto es lo que la filosofía griega llamaba dialéctica. Sin embargo, Gadamer también toma distancia del sistema de la filosofía de Hegel en la medida en que el saber absoluto que esta filosofía pretende exponer no toma en serio, suficientemente en serio, la facticidad de la realidad humana, por lo que considera que el lenguaje es una forma transitoria de la razón que llega a su consumación al plasmarse en categorías lógicas puras y eternas. El lenguaje humano fáctico es transfigurado, por así decirlo, y superado en las categorías lógicas hacia las que tiende. En ese sentido, la infinitud a la que se refiere la filosofía hermenéutica no es el infinito actual de Hegel, sino que es el infinito potencial o indeterminado que Hegel calificaría de infinito malo. Al concluir esta exposición, retomo la pregunta acerca de la viabilidad de un encuentro entre filosofía especulativa y hermenéutica. Considero que, si bien es posible reconocer la dimensión especulativa en la hermenéutica de Gadamer, esta lleva consigo una transformación del sentido de la especulación que hace posible pensar en su proyección futura, a pesar de las dudas que merece un saber con pretensión de absolutez, que justamente es una pretensión que Gadamer no tiene. Cuando Gadamer insiste en la dimensión especulativa del lenguaje y la consiguiente universalidad de la hermenéutica, no pretende justificar una universalidad metafísica basada en el supuesto de una cierta capacidad del lenguaje de dar cuenta de la esencia o de la estructura inteligible que se oculta tras las manifestaciones fenoménicas. Se trata de algo muy distinto. El único supuesto, que no requiere de mayor justificación, es la existencia fáctica de seres humanos finitos que procuran comunicarse entre sí, formulando preguntas de interés común y buscando caminos para responderlas de un modo que pueda ser entendido y aceptado como verdadero por todos aquellos que participan de este proceso. El medio o elemento en el que los hombres realizan esta experiencia común es el lenguaje, y el modo en que lo hacen es el ejercicio de la conversación o del diálogo, lo que no sería posible si la realidad acerca de la cual se busca el entendimiento no compareciera en el lenguaje de algún modo reconocible, aunque sea parcial y finito, según el propio modo de ser de los hombres que dialogan. Este modo de ser es fáctico e histórico, por lo que el saber humano es al mismo tiempo condicionado y abierto y no tiene asegurado el éxito de antemano. Lo que brota de este ejercicio puede considerarse una filosofía verdaderamente especulativa en la medida en que busca una verdad que no está hecha simplemente a la medida del hombre, sino que lo trasciende y lo mide, que lo supera.
pero al mismo tiempo es una filosofía verdaderamente hermenéutica si toma en serio la finitud humana y muestra que el acceso a esa verdad requiere de un diálogo arduo, continuo y gradual entre muchos, el cual no puede darse nunca por acabado. Me parece, para terminar, que transitar por esta vía especulativa es un esfuerzo que vale la pena. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Mariano, por esta interesante y muy ilustrativa, enriquecedora conferencia. Creo que has planteado un panorama muy sugerente y vamos a ver si llegan las preguntas sobre todas estas pistas que has planteado. A mí se me ocurren, para empezar, un par de comentarios, porque en primer lugar me ha parecido que, claro, has hecho muy plausible en una serie de sentidos, en 5 sentidos por lo menos, ¿no? ¿Cuál es la riqueza, la diversidad de significados que puede tener el concepto o el término de especulación, tal como lo usa Hegel, esto que has llamado tú el sentido transitivo, indagativo, predicativo, etcétera, ¿no? Y lo que yo me pregunto es quizás una pregunta no de fondo, sino más bien de curiosidad histórica o histórico-conceptual. ¿Por qué Hegel se interesó por este término, el término de especulación, ¿no? El término especulación tenía ya una historia, una tradición no necesariamente tan respetable en su momento o en su época, y escuchando tu conferencia, uno tiene la impresión de que hace falta entender en qué sentidos específicos Hegel adapta o adopta ese término, pero mi pregunta es, ¿por qué le hacía falta a Hegel recurrir a la idea o a la noción de especulación para decir todo aquello que en su lectura dialéctica, escéptica, indagativa, quería hacer de la tradición? Porque es evidente que Hegel le da al término una fuerza o un uso muy particular, pero quiero decir, insiste en usarlo, ¿no? Hegel, que es un innovador, que busca siempre conceptos nuevos, ¿no? Para decir lo que necesita decir, lo que quiere decir, uno se pregunta por qué insistió en emplear el término especulación, ¿no? Esa es una primera observación. Y la segunda es con respecto a la actualidad, ¿no? Digamos que en tu conferencia tú has dicho, en sentido estricto, si uno se pregunta por cuál es la actualidad del concepto hegeliano de especulación, habría que mencionar o bien lo que tú has llamado círculo del realismo especulativo, o bien, en todo caso, una cierta lectura gadameriana, ¿no? Entonces, claro, uno se pregunta por el significado de la palabra actualidad, ¿no? Porque, claro, uno puede decir la actualidad de un pensamiento filosófico no necesariamente se mide por su presencia o su, digamos, relevancia en la discusión actual. A lo mejor nos hace falta actualizar un pensamiento que no está siendo considerado en la discusión actual, es decir, que no tiene, entre comillas, actualidad o no es un pensamiento en boga o de moda, pero a lo mejor que no lo sea, es un
problema de la discusión actual y nos hace falta recuperar hacerlo actual más que detectar simplemente su actualidad, ¿no? Esas serían mis dos observaciones primeras. Bueno, muchas gracias por las preguntas. Es difícil saber por qué escogió Hegel ese concepto. Uno podría ver cuáles son los antecedentes más inmediatos, ¿no?, en la filosofía moderna, porque uno puede remontarse también al mundo antiguo y medieval, ¿no es cierto?, donde el término especulación es más frecuente, ¿no es cierto? Por ejemplo, Boecio, que traduce a Aristóteles, traduce el concepto de lo teórico, el conocimiento teórico de Aristóteles como un conocimiento especulativo, que distingue de la praxis y de la poiesis, es decir, la actividad práctica, ética, y de la actividad productiva. Eso es Boecio. O en Tomás de Aquino se encuentra lo especulativo en el sentido de un conocimiento que conoce las causas a partir de los efectos, ¿no? Así, por ejemplo, en el mundo creado es un efecto de su causa, que es Dios, ¿no? Y entonces se puede contemplar en el mundo, ¿no es cierto?, la verdad absoluta o la realidad de Dios en ese espejo, digamos, que sería el mundo. Y también recoge la distinción teórica, digamos, que introdujo Boecio entre lo especulativo y lo práctico, ¿sí?, traduciendo a Aristóteles. Tenemos también, pero vamos a la filosofía moderna, ¿no?, que es lo más cercano a Hegel, y ahí quizás podríamos encontrar, pues, alguna pista de por qué podría escoger el término especulación. Quizás a contrario senso, es decir, oponiéndose al rechazo que este concepto suscita en autores como en Descartes y Kant, por ejemplo. Por ejemplo, en Descartes. Descartes relaciona la especulación con pensamientos alejados del sentido común, pensamientos que no atañen a los intereses reales de los hombres y que por lo mismo no producen, dice, más efectos que la vanidad. Entonces, bueno, esto de que estén alejados del sentido común, para Hegel es justamente algo valioso. O sea, el sentido común, sabemos que Hegel, sobre todo en sus artículos en la revista Crítica de Filosofía, que editó junto con Schelling entre 1802 y 1803 en Jena, polemiza contra el sentido común. O sea, la filosofía, ¿no es cierto?, tiene que alejarse del sentido común. Entonces, si Descartes asocia el pensamiento con aquello que se aleja del sentido común, bueno, ahí tenemos una manera de quizás revalorizar ese pensamiento que se aleja del sentido común. Kant, por su parte, dice que el pensamiento especulativo se refiere a un concepto de un objeto que no puede ser alcanzado por ninguna experiencia, ¿no?, lo que está más allá de toda experiencia sensible. Bueno, y Hegel diría también, ¿no es cierto?, que el conocimiento empírico es un conocimiento que de alguna manera es superado por los conceptos puros de la razón. Entonces, de alguna manera uno podría suponer que hay aquí un intento como de ir contra la corriente de esta especie de descalificación de la especulación, pero una descalificación que está asociada a una cierta defensa del sentido común en Descartes, o a una cierta defensa de un saber atado a lo empírico, como en Kant. Entonces, como Hegel quiere hacer justamente lo contrario, bueno, escoge el término que ellos usaban, digamos, de esta manera, que a Hegel le parece más positiva y no negativa como a ellos. Es una posible interpretación. Hay que hacer notar también que Hegel se encuentra en Jena con Schelling, y aquí está la típica discusión entre los schellingianos y los hegelianos, porque Schelling también comienza a usar, en esta época más o menos, el concepto de especulación, y Hegel al principio es una especie de seguidor de Schelling, ¿no es cierto?, hasta que Schelling se tiene que ir de Jena. Siempre se considera a Hegel como el hombre que lo acompaña, que de alguna manera defiende su filosofía frente a otras. Y tanto Schelling como Hegel usan el término especulación para referirse a este saber absoluto, una ciencia a lo absoluto. Y claro, los partidarios de Schelling dicen que Schelling fue el que inventó el texto y que Hegel lo copió, y otros dicen, no, Hegel empezó antes y Schelling lo copió. Eso hay que dejárselo a los hinchas de ambos filósofos, no lo vamos a resolver, pero coincide que ambos, más o menos a la misma época y por la misma razón, digamos, que quieren defender un saber absoluto, una ciencia a lo absoluta, más allá de un saber finito, como el que le reprochan sobre todo a Kant, y también a Jacobi, pero en cierto modo también a Descartes, a su manera. Entonces, bueno, puede ser una explicación, ¿no es cierto? No, en este momento no tengo una respuesta más contundente que esa. Respecto de la segunda
de la segunda duda sobre la actualidad, ¿cierto? Hasta qué punto hay que preocuparse de que si es actual realmente, o más bien si hay que actualizar, o sea, hay que retomar algo que por alguna razón ha sido dejado de lado, ¿cierto? Ha sido puesto en dudas, ha sido desacreditado, como es el saber especulativo, el saber metafísico. Y yo estoy en esa manera, estoy de acuerdo contigo. Cuando hablo de una hermenéutica especulativa, creo que voy un poco más allá que de Gadamer, porque Gadamer no define su filosofía hermenéutica como una hermenéutica especulativa. Habla del lenguaje con un carácter especulativo, pero no la... Pero yo creo que se puede recurriendo también a otros autores. Yo estoy, en este momento estoy editando un libro, que espero que salga este año, que se llama Hegel y la filosofía hermenéutica, hace una hermenéutica especulativa. Y en él me refiero a muchas posibles vinculaciones que se pueden hacer entre la filosofía hermenéutica, no solamente de Gadamer, sino que desde la filosofía de Schleiermacher. Friedrich Schleiermacher es un teólogo, pero también filósofo, traductor de Platón, etc., que tiene unos textos sobre dialéctica. Por una parte, es un dialéctico especulativo. Yo veo claramente en Schleiermacher ideas especulativas que si bien están en disputa con Hegel, tienen un carácter sin duda especulativo, y al mismo tiempo es un gran teórico de la hermenéutica. Entonces, si uno recurre a Schleiermacher, y no solamente a Gadamer, e incluye a otros autores de la tradición hermenéutica, puede proyectar una posible filosofía nueva, ¿no? Una manera distinta de encarar la filosofía en la que se encuentren, ¿no es cierto?, una filosofía hermenéutica que de alguna manera trascienda la mera finitud humana, pero sin renunciar a ella, ¿no? O sea, sin negar el carácter finito y fáctico de la humanidad, ¿no? Pero de alguna manera procurando, a través de un procedimiento hermenéutico, ir siempre más allá, o sea, abrirse a lo infinito, ¿no? Y de alguna manera recuperar también una cierta forma de entender la metafísica distinta a la tradicional, pero no por eso menos valiosa, ¿eh? Y en ese sentido también especulativa. Entonces yo efectivamente creo que la tarea es más bien la de actualizar, más que decir, sí, aquí está ya hecha una filosofía especulativa, ¿eh? Se puede actualizar, ¿no es cierto?, una hermenéutica que parte con Schleiermacher principalmente, que no es solamente teólogo, como digo, sino que es un gran filósofo también, y Gadamer y otros autores intermedios y posteriores. Se puede pensar en una nueva manera de entender una filosofía hermenéutico-especulativa. Por lo menos esa es mi intención filosófica, la que pretendo plasmar en ese libro que está pronto a salir. No te escucho, estás mudo, parece. Estás muteado, ahí sí. Estoy muteado, como se dice. Muteado, sí. Me alegro por el anuncio de esa próxima publicación. Yo debo decir que siento una congenialidad con esa lectura hermenéutica gadameriana, hermenéutica de Hegel. De alguna manera me resulta también enriquecedora, ¿no?, de la recuperación o de la actualización del pensamiento de Hegel, ¿no? Eso mismo hizo Gadamer y lo hizo Rüdiger Büchner con la lectura de la lógica de Hegel, como si fuese esta obra, o como si pudiésemos interpretar esta obra como una reinterpretación del debate que la tradición filosófica llevó consigo misma sobre los conceptos fundamentales a través de los cuales se podía interpretar la realidad, ¿no es cierto? Es decir, hay una forma que yo intuyo también tras tus palabras y tu texto, de entender el sentido de la especulación, no en una forma rígida o de necesidad lógica, sino más bien de ampliación de la comprensión de los nexos del tejido categorial que existe dentro de la, digamos, de la historia de los conceptos filosóficos, ¿no? O sea, aprender a descubrir o descifrar ese tejido que la proposición especulativa o que el escepticismo consumado, ¿no?,
han sabido tejer en la historia de la filosofía. Y me parece que allí hay una forma de entender la especulación, es decir, en este vínculo que estableces tú entre el sentido hegeliano de la especulación y la lectura que hace Gadamer de ese concepto, una forma de, digamos, de ampliar su relevancia para los debates actuales, ¿no? Así lo veo, veo que tenemos un camino común por recorrer. Sí, bueno. Están llegando preguntas, daremos espacio a un par. Alejandro Mendoza pregunta, ¿cuál sería el sentido de una filosofía especulativa en la época postmoderna? Yo no sé si estamos en una época postmoderna o más bien en una época postmoderna. ¿Ah? A ver, no sé, esto es la misma pregunta, creo, no. No, es otra persona, Pregunta Alexei distinta. Bills. Alexei es alumno mío, por lo demás, en el curso de lógica que dicto. Así que, Alejandro Mendoza. no, Alexei, el que viene Ah, después. Alex, esa es La otra segunda pregunta. es otra pregunta. Bueno, parto por la primera. Primero habría que ver qué es lo que entendemos por filosofía postmoderna, ¿no es cierto? Si se entiende por filosofía postmoderna una filosofía que anuncia el fin de una serie de cosas, ¿no es cierto? El fin de la historia, el fin del sujeto, el fin, el fin de la verdad. Eh, bueno, en ese caso, más bien la filosofía hermenéutica no anuncia el fin de nada, sino que más bien, yo diría, llama a abrirse a un saber que no tiene fin, por así decirlo. Un saber que no tiene fin, ¿cierto? Es decir, lo que conocemos siempre es algo limitado, es algo que tiene un valor que siempre puede ser puesto en duda, que puede ser corregido, reformulado, ¿cierto? Gadamer le gustaba mucho decir esto de que la hermenéutica es una filosofía que enseña a aceptar que podemos equivocarnos, ¿no? Pero al mismo tiempo, más allá de la equivocación, buscar la verdad. En la hermenéutica hay una búsqueda de la verdad, ¿no es cierto? Un ir siempre más allá, no quedarse tranquilo con lo que de alguna manera suponemos en una primera aproximación como verdadero. En eso, nuevamente, hay una cercanía con Hegel, pero la diferencia con Hegel es que no es un saber absoluto. Si se entiende por pensamiento posmoderno, el pensamiento, digamos, que niega la posibilidad de relatos absolutos, definitivos, ¿no es cierto? Como en cierto sentido se puede interpretar el de Hegel, claro, efectivamente la hermenéutica es una manera de superar eso, ¿no? Esa manera de entender lo especulativo como un saber, digamos, definitivo, digamos, y más bien de abrir hacia otras posibilidades de, visualización, no de múltiples verdades que coexisten, anulándose y eliminándose unas con otras. Ese no es el sentido de la hermenéutica, no es un saber, no es un relativismo, ¿no? Está muy lejos Gadamer y yo mismo cuando defiendo una hermenéutica especulativa de sostener de que hay que aceptar una multiplicidad de verdades, digamos, que coexisten y cada uno tiene su propia verdad y bueno, al que le venga el sayo que se la ponga, la que mejor le parezca. Nada que ver con eso, ¿cierto? Entonces, me parece que una hermenéutica especulativa, como la que propone Gadamer, o como la que entiendo yo que se puede proyectar a partir de Gadamer, tiene sentido en una época como la que estamos viviendo hoy. Después vienen las otras preguntas, no sé si las lee. Sí, vieron esta pregunta de Alexei Bills, que literalmente dice cómo en la praxis podemos hacer uso de esta especulación en una realidad objetiva para establecer hechos concretos en nuestra sociedad. No me queda tan clara la pregunta en esa formulación, pero digamos que... Yo voy a tratar de interpretarla, porque sí. siempre desde la hermenéutica. Una característica de la filosofía hermenéutica que Gadamer subraya mucho es justamente que se trata de una filosofía práctica. Una filosofía práctica, porque es una filosofía que apunta a la autocomprensión de lo humano. En ese sentido es práctica, ¿no es cierto? El hombre se comprende a sí mismo y a partir de esa comprensión de sí, ¿no es cierto?, puede también transformar la realidad o actuar sobre la realidad de una manera que tenga sentido, otra palabra muy importante para la hermenéutica, que tenga sentido para la vida humana, para su
enriquecimiento, para su proyección, etc. Entonces, ahora, ¿cómo se pueden establecer hechos concretos en nuestra sociedad? Aquí viene la relación entre interpretación y transformación. Un poco la crítica que hacía, a lo mejor está pensando en la crítica de Marx, en sus tesis sobre Feuerbach, ¿no? Lo que hay que hacer no es interpretar la realidad, sino que transformarla. Y claro, si te pareciera que interpretación y transformación, ¿no es cierto?, fueran términos de alguna manera incompatibles o excluyentes, porque para transformar, digamos, no hay que contemplar la realidad. Pero justamente yo diría, ahora también pensando con Hegel, la transformación o los cambios no pueden ser entendidos como algo que está separado de la interpretación, ¿cierto? O sea, si usted quiere transformar algo es porque considera que hay algo que no está bien, ¿no? Que no es racional, que no es bueno para la convivencia humana. Tiene que conocerlo, tiene que interpretar eso, ¿no? Y tiene que interpretar bien qué es lo que significa, ¿no es cierto?, un ser humano pleno, ¿cierto?, y cómo tendría que estar organizada la sociedad, la vida humana, para que efectivamente se pueda vivir plenamente como un ser humano. Entonces no hay que contraponer, ¿no?, la interpretación con la transformación, en la medida que la transformación requiere alguna forma de interpretación de la realidad, ¿cierto? Aquí ya como católico me resuena mucho esa frase famosa que usa la doctrina social de la Iglesia, ¿cierto? Ver, juzgar y actuar, ¿eh? Es el lema de la Juventud Obrera Católica, ¿cierto? Hay que ver la realidad, juzgarla a la luz de ciertos principios, ¿sí?, y después transformarla, ¿eh? Pero para transformarla hay que ver y juzgar, o sea, por tanto hay que interpretar, ¿sí? Y claro, y por supuesto también eso requiere el apoyo de las ciencias sociales, ¿no es cierto? La filosofía no pretende en esto ser absolutamente autónoma, autosuficiente, ¿no es cierto? Sino que también se requiere el apoyo de la ciencia social, la ciencia política, la antropología, etcétera, ¿cierto? Una serie de herramientas de las que se puede disponer para conocer la realidad y después ver hasta qué punto se ajusta o no se ajusta a lo que pensamos que debe ser algo bueno para la vida humana, ¿no? Una vida humana que se pueda desplegar libremente. Bueno, una siguiente pregunta de William I nos dice que quisiera preguntar cuál es su lectura sobre la función de la lógica y la metafísica en 1805-1806, puesto que en los años anteriores o en sus primeros esbozos no aparecía a simple vista una unificación de la lógica y la metafísica. ¿A qué se debe esta unificación o qué efecto tendría, supongo, en el desarrollo de su fenomenología del espíritu? Bueno, algo de esto dije al comienzo, ¿no es cierto? Al comienzo Hegel, cuando recién empieza a hacer clases en la Universidad de Jena, separa lógica y metafísica. La lógica es la ciencia de la reflexión, para así decir, del pensamiento finito, que en tanto que finito se revela como insuficiente, como algo que requiere ir más allá de sí mismo, y ese más allá es la metafísica o la ciencia especulativa. Ahora, ¿por qué fusiona las dos? Esa es una muy, muy buena pregunta, ¿cierto? ¿Por qué fusiona Hegel lógica y metafísica y finalmente hacia 1805 la llama filosofía especulativa, un término que después no aplica solamente a la lógica, después simplemente la llama ciencia de la lógica y es su metafísica, es lo mismo. Probablemente la explicación más simple es decir, bueno, si el saber especulativo es un saber en el que no puede haber oposición entre el ser y el pensar, como sostenía Kant, por de pronto, ¿cierto? Era la base de la crítica al argumento ontológico, ¿cierto? Ser y pensar son cosas distintas, ¿eh? Aunque yo piense a Dios con todas sus propiedades, no por eso estoy pensando que existe, que es realmente. Bueno, si Hegel dice que el pensamiento especulativo tiene que superar esas oposiciones entre ser y pensar, sujeto, objeto, naturaleza, espíritu, entonces queda un poco extraño que exista, ¿no es cierto?, una lógica como teoría de las formas puras del pensar versus una metafísica que podría ser entendida como la ciencia de las formas puras de la realidad, del ser. Así es como tradicionalmente se ha entendido la metafísica. Entonces, si hay una identidad, si las categorías lógicas son categorías al mismo tiempo categorías de la realidad, categorías ontológicas fundamentales, no se justifica oponer estas dos disciplinas, ¿cierto?, como si fueran algo, ¿eh?
Hegel las integra finalmente en la ciencia de la lógica del ser y la lógica de la esencia, o la lógica objetiva, como la llama Hegel, de alguna manera incorpora los conceptos tradicionales de la metafísica, y la lógica del concepto incorpora los conceptos tradicionales de la lógica, pero no como conceptos contrapuestos, sino que más bien integrados. Son momentos del desarrollo donde prevalece más lo objetivo en un momento, o más lo subjetivo, pero nunca lo objetivo contra lo subjetivo, o lo subjetivo contra lo objetivo. Ahora, en la fenomenología del espíritu, esa lógica tiene la función de marcar el camino, por así decir, los hitos, los mojones. La palabra en Chile no suena muy bonita, pero en España se usa, las etapas del camino que recorre la conciencia natural. La conciencia no sabe que cada vez que experimenta una frustración de su saber presuntamente verdadero, que ella cree verdadero, y que después descubre que en realidad no lo puede sostener, ¿no?, frente a cómo se le presenta la verdad, bueno, tiene que reformular ese saber, pasar de la certeza sensible a la percepción, de la percepción a fuerza de entendimiento, etc. Pero esa reformulación la hace frente a un objeto nuevo que se le aparece, y que no lo pone ella misma, sino que se lo encuentra. Se encuentra en la conciencia un objeto que le hace frente. ¿Y de dónde sale? Bueno, sale del movimiento de la lógica o filosofía especulativa, ¿no es cierto? Eso Hegel lo dice expresamente en el prólogo a la fenomenología, ¿cierto? La lógica o filosofía especulativa es la que va poniendo los hitos, las etapas del camino que recorre la conciencia natural hasta llegar al saber absoluto. ¿Y cuáles son esos hitos? ¿Cómo se descubre? Bueno, Hegel no desarrolló esa lógica, pero gracias a Dios tenemos en la filosofía real de 1805-6 al menos una descripción de las categorías fundamentales de la lógica o filosofía especulativa, que son el ser, la relación, vida y conocer, el saber sapiente, el espíritu y el saber del espíritu acerca de sí mismo. Y esas grandes estructuras de la lógica son las que están en la base de las etapas de la fenomenología. Yo también escribí un libro sobre esto, se llama Lógica, Metafísica, Fenomenología, donde trato de reconstruir esa lógica que está implícita en la fenomenología, que está simplemente anunciada en la filosofía del espíritu, en la parte final, un texto que Hegel no alcanzó a escribir, de hecho, quedó como fragmento, pero es posible reconstruirla, teniendo en cuenta elementos de los esbozos de lógica anteriores y posteriores, y las indicaciones que en la propia fenomenología se encuentran. Es posible reconstruir medianamente esa lógica que está en la base de la fenomenología del espíritu, y que, como digo, marca el camino. En ese sentido, la fenomenología no solamente termina en el saber absoluto, no solamente termina en la lógica cuando llega al saber absoluto, sino que es ella misma ciencia de la experiencia de la conciencia, o, como la llama después Hegel, ciencia de la fenomenología del espíritu. Es ciencia justamente porque sigue el carril que le señala la lógica, cosa de lo que la conciencia no tiene idea. Eso ocurre, como dice Hegel en la introducción a la fenomenología, eso ocurre a espaldas de la conciencia natural. Ella simplemente se va encontrando con objetos nuevos y tiene que volver a interpretarlos, intentar una nueva forma de articulación del saber, que va resultando siempre insuficiente hasta llegar finalmente a la meta. Cada vez menos insuficiente, cada vez más cercano al saber absoluto, pero siempre guiado por esta lógica o filosofía especulativa que está operando subterráneamente en la fenomenología. Bueno, hay más preguntas. Quizás tenemos tiempo para una última pregunta de Ariam Vilcarino, que es un poco larga, pero que se resume en lo siguiente. Usted ha explicado en su conferencia que Hegel trató de hacer una dialéctica entre la finitud y la infinitud, y en cambio la filosofía del siglo XX o la filosofía contemporánea habría quebrado o fragmentado o separado nuevamente la relación entre lo finito y lo infinito. ¿Le parece a usted que a Hegel, que digamos que hizo bien, que en eso esa es una deficiencia de la filosofía contemporánea, haber deshecho esa dialéctica hegeliana entre lo finito y lo infinito? Me parece bien y me parece mal. Depende cómo sea. O sea, efectivamente, yo creo que hoy en día no es posible sostener, digamos, una superación de lo finito en lo infinito al modo del saber absoluto, ¿no? O sea, un saber que de alguna manera termina por absorber por completo la facticidad humana, ¿no?
Entonces, en ese sentido, en el sentido de un infinito total, un infinito actual, una totalidad más o menos cerrada, aunque también se puede discutir, ¿cierto?, hasta qué punto es tan cerrada o no es tan cerrada esa totalidad, pero por lo menos en Hegel está la pretensión de un sistema que dé cuenta de un infinito actual, o sea, un infinito que de alguna manera está, en algún sentido, por lo menos clausurado. Entonces, en ese sentido está bien, digamos, no podemos seguir pensando de esa manera, no podemos pensar que la condición humana finita es algo que finalmente termina como siendo, no sé si descartada sea la palabra, pero superada, ¿no es cierto? Y de alguna manera nos ponemos por encima de la historia, somos capaces de situarnos más allá de la historia fáctica, de la historia contingente. Somos partes de una especie de historia conceptual, como llama Hegel al final de la fenomenología del espíritu, una historia en la que ya no hay grandes sorpresas. Por eso se surge todo el problema de discusión sobre el fin de la historia, hasta qué punto hay o no hay un fin de la historia, ¿no es cierto?, como lo plantea Koyev o Fukuyama, ¿cierto? Bueno, entonces, si entendemos por filosofía especulativa o filosofía del infinito, este infinito actual, absoluto, está bien, que ya no lo... Pero eso no significa que tengamos que, como dicen, les gusta decir a los alemanes, que tengamos que botar la guagua con el agua sucia de la bañera, ¿no es cierto? Así que tengamos que renunciar a toda forma de infinitud. O sea, porque los seres humanos somos seres racionales, y como seres racionales no nos conformamos simplemente con un saber finito, un saber limitado, un saber que no tenga una perspectiva de absoluto. Pero una cosa que tenga perspectiva absoluta, que esté abierta a lo absoluto, y otra cosa que pretende que puede alcanzar un saber absoluto del absoluto. O sea, lo que se puede alcanzar es un saber relativo del absoluto, pero con perspectiva de absoluto, o sea, con apertura a la infinitud. O sea, reconociendo de que no damos todavía, ni podemos dar, probablemente en esta vida, el ancho de un saber pleno. A mí me gusta a veces recordar, a propósito de esto, una cita de San Pablo en la primera carta a los Corintios, que tiene algo que ver con el concepto de especulación en cierto sentido, porque dice, mientras estamos en esta vida histórica, concreta, fáctica, no son las palabras que usa San Pablo, pero lo interpretamos así, vemos la verdad como a través de un espejo, oscuro, un espejo que no nos permite captar la verdad plenamente. Dice San Pablo, bueno, el día que lleguemos a la vida eterna, que contemplemos a Dios cara a cara, ahí sí vamos a poder conocer la verdad en plenitud. Pero nosotros no estamos en eso, y no podemos pretender de que en la historia real, ¿no es cierto?, podemos contemplar la realidad absolutamente. Entonces tenemos que conformarnos, ¿no es cierto?, no con renunciar al absoluto, sino que con contemplarlo de una manera imperfecta, abrirnos a formas cada vez nuevas de acercarnos a una realidad que en sí misma es absoluta, ciertamente, yo estoy convencido de eso, una realidad que en sí misma es infinita, pero eso no significa que para nosotros, con nuestras posibilidades, con nuestros recursos, con nuestras limitaciones, pueda ser aprendida en forma infinita. Son cosas distintas. O sea, afirmar lo infinito, ahora, si se niega la existencia de algo infinito, de algo absoluto, si se renuncia a aceptar que existen verdades absolutas, aunque no podamos captarlas como tales, en eso yo no estoy de acuerdo. Ese sería para mí un defecto del pensamiento contemporáneo en la medida en que renuncia a esa apertura a lo absoluto o a lo infinito. Pero una cosa es no renunciar y otra cosa es creer que podemos captarlo mediante un saber absoluto. Son cosas distintas. Tenemos que conformarnos con un mal infinito, en otras palabras. Un mal infinito, pero un mal infinito que no renuncia por eso al infinito. Es malo porque nosotros no nos da para más, por el momento. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Estás muteado otra vez. Sigues muteado. O te remuteaste. Bueno, hay más preguntas, pero ya no queremos abusar de la paciencia del concepto, digo, de la paciencia del expositor. Estamos muy agradecidos, Mariano de la Maza, por esta magnífica presentación en esta serie y muy agradecidos por tu participación y por esta estimulante conferencia. Queremos invitar al público a la próxima conferencia de la serie, que será el lunes próximo, siempre a las 19 horas, hora de Perú, Colombia, Ecuador y México.
en la que el profesor Ayemir Bavaresco, profesor de la Pontificia Universidad Católica de Río Grande do Sul, de Brasil, nos hablará sobre la actualidad de la concepción hegeliana de la sociedad. Les agradecemos a todos por su presencia virtual y a Mariano de la Maza por su conferencia. Buenas noches. Muchas gracias a ti, Miguel, y buenas noches al público presente.